Que el cielo proviene del género humano debe constar también por el que las mentes angelicales y las mentes humanas son parecidas. Ambas gozan de la facultad de entender, percibir y querer. Ambas están formadas del recibimiento del cielo, porque la mente humana es sabia, igualmente que la mente angelical. Pero la razón por la cual no es tan sabia en el mundo es que se halla en el cuerpo terrestre, y en este, su mente espiritual piensa de una manera natural. Diferente es el caso cuando está libre del vínculo de ese cuerpo. Entonces, no piensa ya más de una manera natural, sino de una manera espiritual. Y cuando piensa de una manera espiritual, piensa cosas que para el hombre natural son incomprensibles e indecibles, es decir, que es sabio como un ángel. Por lo cual puede constar que lo interior del hombre, que se llama espíritu, es en su esencia ángel, el cual al quedar libre del cuerpo terrestre, se halla en forma humana igualmente que el ángel. El cielo y el infierno. Emanuel Swedenborg, 1668-1772. Uno de los más destacados adeptos de la filosofía esotérica del siglo XVIII es Emanuel Swedenborg. Este hombre, nacido en Suecia a fines del siglo XVII, llegó a la maestría en todas las ciencias naturales de su época, haciendo importantes investigaciones en biología, psiquiatría, astronomía, entre muchas otras ramas del saber. Sin embargo, su vida cambiaría drásticamente a sus 50 años, ya que comenzó a experimentar visiones y sueños que le indicaban e instruían en los secretos de la religión y en las auténticas enseñanzas de Jesucristo, con la finalidad de rectificar a la Iglesia cristiana y conducirla a su pureza original. La visión que tuvo y los sueños sucesivos relacionados a ella fue la visión misma de Jesucristo. Estas visiones le permitieron comprender los secretos y fundamentos de las Escrituras. Con ellas accedió al misterio del cielo y del infierno, describiendo a ambos como estados del alma a los cuales se dirige el alma por propia voluntad según sus intereses. El cielo, para Swedenborg, tiene un carácter intelectual y está fundado en el amor por el conocimiento, de modo que, al morir, solo las almas que en vida hayan amado el saber y hayan cultivado una vida intelectual querrán prolongar esos deseos en el cielo, mientras que las personas vulgares, comunes, de vidas simplistas y superficiales, querrán ir al infierno, pues será el estado del alma más cercano y correspondiente a su vida material. Esta descripción que hace de ambos estados es de una gran e inspirada originalidad y está fundada en una de las enseñanzas más importantes que desarrolló este místico iluminado, y es la doctrina de las correspondencias. Para introducirnos a sus ideas fundamentales relacionadas con el tema de la angelología, que comentaremos más adelante, es necesario tener claridad sobre el ambiente cultural de Swedenborg y el enorme prestigio que había adquirido en Europa como uno de los científicos más versátiles y productivos en cuanto a sus estudios y descubrimientos bajo la dirección paradigmática de la ciencia moderna, que basa sus postulados en la estructura del pensamiento lógico y tiene como mayor modelo de conocimiento la obra de Isaac Newton y a él mismo como figura representativa del genio moderno. En ese ambiente ilustrado, en que además hay un extendido recelo hacia la religión y todo aquello que se aproxime a ella, la obra de Swedenborg es bien conocida y apreciada, pero esto cambiaría entre sus seguidores y estudiosos de sus investigaciones cuando el genio científico empieza a hablar y escribir sobre teología, espiritualidad, mística, visiones, todo lo que se consideraba lejano e incluso opuesto al modelo cientificista que tomaba fuerza entre los intelectuales europeos, sobre todo franceses, ingleses y alemanes.
tenemos el caso de Immanuel Kant, uno de los más destacados filósofos de la época, partidario del modelo científico de la Ilustración, la cual había defendido con gran genio en su ensayo sobre la Ilustración, la que define como el intento de los hombres de liberarse de las tutelas que se han dado. Kant, al tener noticias de este vuelco en las investigaciones de Swedenborg, un hombre modelo que ahora parece haber vuelto a los vicios intelectuales del pasado, reviviendo una metafísica religiosa y que acredita las experiencias místicas con su propia experiencia, estudiará toda su obra teológica, puesto que le parecía peligroso que un hombre con el prestigio de Swedenborg fuera a llevar al error a muchos hombres de estudios serios hacia este tipo de estudios y prácticas. Con la finalidad de explicar lo sucedido a Swedenborg y a la vez para frenar lo que podría ser el avance de sus obras de espiritualidad, Kant escribe el valioso ensayo titulado Sueños de un visionario explicados mediante los sueños de la metafísica, obra que recomendamos a todos nuestros estudiantes, amigos y simpatizantes, pues el análisis de Kant, aunque con errores, da mucha claridad mental, lo cual es muy útil a la hora de adentrarse en estudios de espiritualidad esotérica, ya que este tipo de estudios tienden a enrarecerse por la carencia de formación humanística e intelectual de las personas que se adentran en ellos, convirtiéndolos y presentándolos como un conjunto de opiniones vagas, lleno de supersticiones y creencias que, mientras más extravagantes y grandilocuentes son, más adherentes tienen. No nos adentraremos en el análisis que hace Kant, muy mediado por su propia concepción científica y filosófica, puesto que para nosotros la obra de Swedenborg es encomiable y nos vale más el dedicar tiempo a ella y sus implicancias que, por ahora, adentrarnos en el conflicto cultural que ocasionó en su época. Retomando la idea que Swedenborg comenta en la cita inicial, es decir, sus doctrinas antropológicas y angelológicas, consideramos conveniente hacer una breve exposición de las enseñanzas que los filósofos ocultistas han hecho sobre el mundo angélico y la naturaleza de los ángeles, ya que muchas de estas descripciones están ligadas a las reflexiones sobre la propia naturaleza humana. La palabra ángel proviene del griego angelos y significa mensajero. Considerar esto es de suma importancia, puesto que cuando hablamos de ángel no nos referimos a una entidad, como cuando hablamos de un elefante o un caballo, sino que nos referimos a un oficio, a una actividad, una acción. Este punto supone la primera noción importante sobre la naturaleza angélica. Los ángeles son una actividad. Son oficios que tradicionalmente se ha aplicado a un conjunto diverso de inteligencias espirituales que actúan, o dicho con mejores palabras, son inteligencias espirituales que corresponden a la acción misma de Dios. Si pensamos en la acción de Dios, esa acción no es abstracta sino personal, y como la acción es distinta a Dios mismo, puesto que Dios mismo carece de potencias, por lo tanto nunca deja de ser pleno. Así, a la naturaleza misma de Dios no le podemos atribuir acción, pero sí, ese Dios, por la sobreabundancia de su ser, emana, y eso que emana es una inteligencia espiritual que, como emanación de Dios, la pensamos como una acción de Dios. Siguiendo con esta idea, y tratando de explicarla de manera breve, diríamos que Dios no actúa, puesto que sus actos los ejecutan otras inteligencias espirituales emanadas de Él, quienes, como oficiantes de su voluntad, se convierten en mensajeras de su voluntad. Por ello las llamamos mensajeras o angélicas. Las inteligencias mensajeras o angélicas poseen los atributos divinos, atributos que también tienen los humanos, como la inteligencia y la razón. Si la inteligencia es aquella facultad que nos permite inteligir el ser o la idea, y que vuelta sobre sí misma
nos permite inteligir nuestro propio ser, a lo cual llamamos comúnmente como autoconciencia. En el caso angélico es similar. Estos mensajeros de Dios inteligen las ideas que subsisten en el pensamiento de Dios, que como ideas pensadas por Él, al corresponder a una actividad de Dios, entonces estas ideas se unifican con estos mensajeros, correspondiendo ellos a las ideas de Dios. Si recordamos lo dicho por Aristóteles respecto a que Dios se piensa a sí mismo, cuya afirmación fue tan rechazada por los neoplatónicos, siguiendo a Aristóteles, diríamos que Dios se piensa a sí mismo a través de los ángeles, pues la acción inteligente de Dios es creadora, y su solo pensar llena de vida y de inteligencias todos los mundos que aparecen por la superabundancia de Dios. El pensar del ángel es la intelección intuitiva de la idea que emana de Dios. Pero como la idea es su propio ser, porque la idea de Dios es su acción y acción es la naturaleza angélica, entonces la intelección intuitiva de la idea que emana de Dios es la manera con la que el ángel se piensa a sí mismo, es decir, su autoconciencia. Puesto que la naturaleza del pensar angélico es que su propio ser es acción, el ángel no se piensa como individuo, sino como proceso, como actividad, como acción actuante y no como acción posible ni como acción terminada, ya que si es acción posible, el ángel aún no existe, y si es acción concluida, el ángel deja de existir. En relación a lo dicho, podemos decir que los ángeles son conscientes de sí mismos mientras actúan. Actuando, realizan su ser, y visto por otro lado, en términos estrictos, el agente de su acción o de su ser es Dios mismo. Otro elemento interesante a considerar para comprender las doctrinas sobre la angelología esotérica está en la relación de los ángeles con los organismos vivos del mundo natural o animales. Este tema es amplio y para comprenderlo debemos conocer bien los conceptos lógicos enseñados por Aristóteles, particularmente los de género y especie. Para ilustrarlo de la manera más simple posible, digamos lo siguiente: la relación entre los conceptos de especie y género radica en los conjuntos o clases. Por ejemplo, podemos hablar de la especie humana y la especie de los felinos, pero ambas pertenecen al género de los seres vivos. Podemos hablar de las manzanas como especie y de los alimentos como género. Un gato no es la especie de los gatos, puesto que en la especie de los gatos hay muchas razas, y un solo gato no las abarca a todas. Pero la especie de los gatos se puede convertir en género si pensamos como especie solo a la raza de los gatos bengalas. Por lo tanto, diríamos que los gatos bengalíes son una especie que pertenece al género de los gatos. La filosofía esotérica enseña que en el caso de los ángeles, cada ángel como particular agota su propia especie, es decir, un ángel es su propia especie. Por lo tanto, la acción del ángel no es la acción de un individuo, sino la acción de una especie. Es como si en el plano natural, la acción conjunta de todos los gatos que han existido, existen y existirán, correspondería con la acción de un ángel. De esta manera, y considerando lo dicho por Swedenborg, si el hombre puede pensar como un ángel, entonces ese hombre pensaría como el pensamiento de todos los hombres, llegando a existir en el plano angélico un solo hombre que es todos los hombres o toda la especie de los hombres. La diferencia fundamental entre los hombres y los ángeles está en que en los mundos angélicos la acción divina es colectiva o totalizadora de una especie conjunta. En el mundo natural, la acción divina se diversifica en las individualidades. Un solo hombre actuando no completa la obra de Dios, pues se requiere de toda su especie para hacerlo. La individualidad del hombre natural le permite precisar su actividad, haciéndole menos responsable del conjunto de la voluntad de Dios, puesto que solo hace su parte y no la de otros.
pero por otro lado, le hace carente y le impide que por sus propias fuerzas pueda expresar en el mundo natural la completitud de la obra divina. Sabemos de la dificultad que puede generar el comprender estas doctrinas, puesto que se enseñan en términos no habituales, pero al releer o volver a escuchar la grabación, podemos comprender mejor esta pequeña parte de la angelología esotérica, de la cual el iluminado Frater Emanuel Swedenborg es una de las fuentes más preclaras.